law, non-discrimination, LGBTI rights, business and human rights, citizens' rights and freedom of movement, discrimination on the grounds of nationality. Before joining FRA in 2016, she worked for several years as a lawyer at the European Court of Human Rights, the Council of Europe Department of the European Social Charter, and the Council of Europe Enlarged Partial Agreement on Sports. She is a qualified lawyer and holds a PhD in international law. She is the author of numerous publications in the area of international law and human rights, in particular on non-discrimination and LGBTI rights. So thank you so much for accepting this invitation, and we look forward to hearing your comments and your contribution. Thank you. Welcome. Welcome, everyone. Thank you very much for inviting Agency to this event, and we are delighted to present the findings of our survey. That is the second survey that FRA has conducted on discrimination on LGBTI persons. I is the first time. The previous survey conducted in 2012 did not cover intersex persons, so that's the difference. We tried to enlarge the scope of respondents this time by including intersex persons as well as including minors, so children older than 15 years old. That previous survey only covered persons 18 years plus. I will maybe start with quickly introducing the agency and what we do, because I know not everyone is familiar. So agency, it's the European Union Agency for Fundamental Rights. We call it FRA, has been founded as an independent body in 2007. And we try to defend fundamental rights of all people living in the EU, not just citizens, but everyone on the territory of the EU, by helping policymakers to understand how they can and what they can do more to improve the enjoyment and the conformity with the rights. And of course, the document that we base is the European Charter of Fundamental Rights. We share the insights, we raise awareness at the EU level and also at the national and local level. How we do it, we do through different types of activities by identifying trends. So we collect and analyze data. We support right-compliant policy responses by providing assistance and expertise to institutions of the EU, but also to member states if they request. We contribute to better lawmaking by providing also independent advice. Sometimes we provide opinions and on legislative proposals at the EU level. Of course, we also try to promote, do our best to promote rights and values and freedoms, and also through promoting the findings of our work, and to make the data, to make all relevant stakeholders aware of the data that we have collected. And we also try to strengthen cooperation between different actors, so also national and local and EU, and work with support of communities. I will now try to share, I will share my screen to show you the, so to better orientate and see the data that I will be talking about. So I mentioned, I hope you all will see the present PowerPoint presentation. So that's the short comparison of the differences between the survey that we conducted in 2012 and 2019. It still remains the biggest survey ever in Europe, covering the higher number of respondents on LGBTI rights. We also this year covered 2 non-EU members, Serbia and North Macedonia. And as I mentioned, young minors and intersex people. If we want to see more categories of respondents, you can also see on this pie chart. We tried also this year, that was one of the, I
as you can see in the first survey, the majority of respondents were men, and we tried to have a more balance and reach out to also to women and more trans and intersex persons to reach a more balanced breakdown of the respondents. Now, going straight to the findings. You can see here when we ask about the areas, when you ask respondents the experience of discrimination in different areas of life. Altogether, we see that in the EU, 42% on average, 42% felt somehow discriminated in different areas of life. You can also see, if you see at the breakdown on countries, that still the numbers vary between member states. And I think this is one of the highlights of this survey, the major issue that we have noticed, that there are enormous discrepancies between member states with regard to almost all questions that we have asked in the survey. And where you will see it later on in the presentation. So that's why in the case of the survey, one must be very careful not to use or depending in situation, but using the average, EU average, it is really masking the issues and problems that are much major in some member states, while the situation is improving a lot in one member state, in decreasing considerably in another. So the average might look considerably well or might look better, but it is important to look separately into different areas and separately into member states. Patricia, I'm sorry for interrupting you. We do not see your full screen. You can actually make your slide. We don't need to see the slides in the side. Can you make it full screen so that because there are numbers as well, it will be easier for us to. Yes. Let me find the option. Maybe somewhere in the bottom. Down on the left. So there's an option on the menu on the bottom where there is a less and a plus, and then there is this, but the one on the left of that. Yeah, that first one. That should work. Yeah. Thank you very much. Thank you. Wait a second now. It should work. Yeah. Okay. So I think I skipped. Now, if we look at intersectional discrimination, we tried to also capture multiple and intersectional discrimination, but by asking also on los motivos por los que las personas se sienten discriminadas durante los 12 meses precedentes a la encuesta. Podéis ver que las personas trans e intersex también se sintieron discriminadas por motivos de orientación sexual, de identidad de género, de prácticas o hábitos sexuales, del color de su piel, de origen inmigrante o étnico, edad y religión. También volveremos a hablar de este tema y veremos las recomendaciones de FRA en este sentido y el marco europeo de discriminación y la directiva de no discriminación y cómo se podrían aplicar estas recomendaciones. Diferenciando aspectos de la vida como educación o salud, etc. En cuanto a si habían experimentado algún tipo de ataque sexual o físico, vemos que
también son niveles bastante elevados y hay diferencias notables entre Estados miembros. En cuanto a los detalles de este tipo de ataques, vimos que el 77% eran criminales o la persona que había realizado este ataque era un hombre. En el 56% un solo perpetrador, un solo hombre. Y en el 51% de los casos esto sucedió en la calle, en un parque, en un espacio público, en el 12% de los casos en una cafetería, restaurante, etcétera. Bien, ahora en cuanto a el cambio respecto a la intolerancia, los prejuicios y la intolerancia contra la comunidad LGBTI, preguntamos cómo ha sido la evolución durante los últimos 5 años. Vemos que la mejora no es satisfactoria y hay resultados bastante variados. Vemos Estados miembros donde el 77% de participantes consideran que la situación ha mejorado, pero al mismo tiempo hay casi tantos participantes, en otros países que opinan lo contrario. Participantes que habían respondido que no se atreven a ser abiertos respecto a su identidad o a su orientación sexual. Vemos que el 56% son hombres bisexuales, el 46% son personas intersex y sigue en tercer lugar las personas transexuales. Aquí podéis ver el detalle por países. Vemos una variación de entre el 60 y el 80% de un país a otro, por ejemplo. En cuanto a los jóvenes, los participantes en la franja de edad comprendida entre los 15 y 17 años y en relación a su posible experiencia de acoso por el hecho de ser un miembro de la comunidad LGBTI, y como acoso incluimos ciberacoso y acoso verbal en persona o acoso no verbal en persona. Parece que la situación va mejorando, pero muchos de estos menores todavía están sufriendo de forma considerable. Otra cuestión muy importante que parece que no ha evolucionado positivamente a pesar de la existencia de marcos y normativas, es el 96% de los participantes habían sido víctimas de algún caso de acoso. Habían sufrido algún tipo de incidente motivado por el odio y no lo habían informado ni a la policía ni a ningún tipo de organismo de defensa de sus derechos. Y esto es muy preocupante porque en función no nos permite solucionar este problema de un modo adecuado y demuestra que las personas no confían o creen que no vale la pena denunciar los casos de acoso porque no esperan recibir la ayuda que requieren. Como pueden ver en esta tabla, la mayor parte de personas consideraron que no era demasiado grave o que pensaron que no valía la pena hacer algo al respecto. Si alguien roba tu cartera, por ejemplo, está claro que vas a ir a denunciarlo a la policía,
pero una persona LGBTI que ha sido víctima de un caso de acoso considera en muchos casos que no vale la pena denunciarlo. Y el 14% de participantes afirmaron que no confían en la policía de su país. Quite high number, 16%. They also fear of a homophobic or transphobic reaction from police themselves. Minor percentage covered responses like being too upset to contact the police, or other reasons that were not revealed for any other reasons. So this is a very strong signal to policymakers and to member states to improve conditions and provide safe space, but also provide training to relevant officers, public administration and bodies or police to ensure that people would feel safe and confident to report any type of incidents. And if now we look into the discrimination at school, we asked respondents whether they felt discriminated as a student or as a parent because of being LGBTI in the past 12 months. And again, we see that the percentage is very high. In several member states. Y en varios Estados miembros, los datos inferiores son en Suecia, y vemos que las cifras han aumentado en Luxemburgo, pero a menudo nos preguntan si esto depende de algunas tendencias políticas o son... Pero no, en realidad consideramos que definitivamente no hay tendencias o modas entre países de Europa del Este y de Europa Occidental. Es difícil establecer paralelismos o darle una explicación simplista a todos estos resultados. Hay que mirar con lupa, hay que analizarlo por separado y en detalle. La intérprete se disculpa porque perdimos el audio anteriormente. Bien, en cuanto al ambiente escolar, preguntamos a los participantes si habían experimentado o escuchado negativos, insultos por su condición. Y en esta diapositiva vemos las respuestas sí. La respuesta es que el 92% de los participantes habían escuchado o sido o visto algún caso de acoso o insulto. Si queréis ver los datos con más detalle, os los podemos participar, pero como decía, el 92% de aquellos que habían visto o escuchado que había habido algún tipo de acoso. Vemos también que el 70% habían sido víctima ellos o ellas mismos, el 75% hombres, mujeres, lesbianas, el 83% hombres gays, el 62% mujeres bisexuales, 69% hombres bisexuales, 72% personas transgénero. La siguiente pregunta que planteamos fue si siempre o a menudo habían escuchado o visto escenas o comentarios negativos en el ámbito escolar a este mismo grupo de escolares, de menores de entre 15 y 17 años. Y como ven, también hay bastante variación. Una pregunta
¿Veis en la pantalla la barra que puedo ver yo en mi ordenador de Zoom? Sí, sí que se puede ver. Es que a veces cubre la información y no sé cómo eliminarla. La barra inferior. I think there's an option. I think you can do it. Ahora. Ujú. On that bar on the right, perhaps there's some dots and then A la derecha en esa barra hay 3 puntos que a lo mejor... Sí, ahora I think it's only you no la who's vemos. sharing the screen. Vale, perfecto. Entonces, como decía, los casos de bullying en la escuela. Preguntamos si alguna vez te habían insultado o se habían reído de ti o habías sido víctima de bromas de mal gusto. Y se refería la pregunta a los participantes cuando estaban en la escuela, en esa franja de edad. Como decía, entre 15 y 17 años. Y de nuevo, las cifras son muy variables. Prácticamente vemos la mitad de los participantes en Eslovenia, Austria, pero por desgracia en Croacia o Chipre vemos que es casi el 80%. Durante tus años en la escuela, ¿recibiste ayuda de algún promotor o alguna institución que defiende los derechos de la comunidad LGBTI? ¿Hay una mejora algo positiva? Parece que hay una cifra que cada vez mayor de personas que reciben apoyo, pero al mismo tiempo cuando les preguntamos si habían recibido apoyo, la proporción, como pueden ver, se ve la diferencia entre países, pero la ponente no ha cambiado la diapositiva, por lo que no vemos esa información. La mitad habían recibido apoyo, pero casi la mitad no había recibido esa ayuda. Y en cuanto al deseo de ocultar tu identidad en la escuela, en Croacia, I think we are still on the other slide. están pidiendo el cambio de diapositiva. If it's not working, you can stop sharing and share again, in case that solves the problem. Okay, now we can see the. Ahora sí se puede ver la información. Y puedes de nuevo, por favor, hacer lo que comentamos antes en la barra inferior. Perfecto, ahora se ve en modo presentación. Muy bien. La última diapositiva que habíamos visto, no era esta. Esta, sí, era esta. Vale, sí, era la experiencia de comentarios negativos. Luego pasamos a hablar del bullying en los años de secundaria también. Aquí hablábamos de si la persona había recibido protección o apoyo o habían recibido algún tipo de promoción o defensa de sus derechos. Y aquí vemos la clasificación en verde siempre y en azul a menudo y escasamente en color naranja. Vemos que hay muchas personas todavía que no han recibido ningún tipo de protección o apoyo necesario en el ámbito escolar. Aquí vemos las cifras de chavales que han ocultado su identidad durante esos años y aquí la pregunta es si la educación o los educadores no trataron nunca las cuestiones LGBTI
durante esos 2 años. Vemos de nuevo discrepancias considerables. Casi más de la mitad en países importantes, por ejemplo, Francia, Alemania, Eslovenia, Hungría. Por lo tanto, es destacable que no haya ningún tipo de actividad de información oficial, de ayuda, de programas de apoyo. Otra pregunta fue si la educación había tratado algún tipo de cuestión LGBTI, y en este caso vemos si por edad. Y lo que podemos ver es que los participantes más jóvenes tienen sí que habían experimentado habían recibido esta educación o estos talleres o estos cursos de formación, pero los mayores de 55 apenas habían recibido estos tipos de información o cursos o talleres. Vemos que prácticamente a partir de los 17 años de edad, la mitad o más de la mitad de los participantes nunca habían recibido esta información. En el caso de los mayores de 55 años son casi el 90%. Y vemos que, por lo tanto, este avance es demasiado lento e insatisfactorio todavía. En cuanto a la opinión de FRA de cómo pretende tratar todos estos temas, pues durante 10 años siempre se nos ha preguntado acerca de la posibilidad de que la Unión Europea adopte la directiva sobre igualdad de trato entre las personas. Esto garantizaría que la legislación de la Unión Europea ofrezca una amplia protección contra la discriminación por motivos de orientación sexual, identidad de género. A veces es difícil porque hay países que no saben exactamente cómo hacerlo. La Corte de Justicia hace unos años, de hecho, votó en contra de la posibilidad de que la discriminación a las personas intersex y se decidió que la decisión del Tribunal de Justicia Europeo fue muy problemático porque no consideró que sería un caso de denuncia jurídica si se puede demostrar que se puede acosar a una persona en función de su edad en este caso, por ser intersex. Vaya, es lo que estaba diciendo la ponente. Y esto es muy grave porque, por supuesto, es algo totalmente denunciable si se abusa de una persona por motivos de su edad, orientación sexual, discapacidad, etc. Basándose en la práctica de varios Estados miembros, otros Estados deben considerar la posibilidad de incluir la orientación sexual, la identidad de género, la expresión de género y las características sexuales como motivaciones agravantes de prejuicio que califiquen un delito como delito de odio. Not in this WTI bias crime, it's just considered an attack. That leads also to the fact that the person does not receive adequate help. Esto nos hace pensar que los Estados miembros de la Unión Europea deben garantizar
que cualquier presunto delito de odio contra las personas LGBTI sea registrado e investigado de forma eficaz. There should be barriers to reporting should be removed. That includes implementing victims' rights directive, but also doing everything to enhance trust between the También se debe community. fomentar la confianza entre la comunidad y los cuerpos policiales, ya sea de forma online o no. Es decir, se deben eliminar las barreras a la denuncia y aplicar la directiva sobre los derechos de las víctimas, aumentar la confianza entre las personas LGBTI y las fuerzas del orden, como decíamos. Y esto se podría conseguir, por ejemplo, utilizando herramientas de denuncias en línea o denuncias por partes de terceros que permitan a las víctimas LGBTI solicitar asistencia a las organizaciones de la sociedad civil. También adoptar y aplicar planes de acción y estrategias que promuevan el respeto de los derechos LGBTI en todos los ámbitos de la vida. Y sobre todo en el caso de las personas intersex, adoptar pruebas de discriminación para asegurar que los padres que no hayan ningún tipo de excusas para no poder ayudar a estos jóvenes pacientes. Los grupos de igualdad deben tener la información necesaria para poder trabajar de forma, deben contar con el mandato y tener los recursos adecuados para cumplir su función. Estos organismos deben intensificar las actividades de divulgación para informar sobre la protección que ofrece la ley y el apoyo que pueden ofrecer a las víctimas también, según su mandato. Para trabajar de forma más estructurada y sistémica. También, de nuevo, centrar y abordar la discriminación múltiple e interseccional en la nueva legislación e instrumentos legales. Y el último punto, de nuevo, respecto a las personas intersexuales, garantizar y también que los padres se puedan ocupar de sus niños intersexuales y siempre reciban información completa de las consecuencias que cualquier intervención médica pueda tener antes de dar su consentimiento informado. Les preguntamos acerca de la situación, acerca de las personas intersexuales en cuanto a sus experiencias, en cuanto a si habían recibido toda la información médica por parte del equipo médico antes de la intervención. Y es una cuestión importante en la Unión Europea todavía que está pendiente, a pesar de que se ha mejorado, la verdad, pero la información debería ser mejor, tanto para los pacientes como sus progenitores. No sé cómo vamos de tiempo. Quizá dejaremos algunos minutos para Q&A, para preguntas. Voy a dejar de compartir mi presentación. Sí, todavía se ve la pantalla. Ahora. Vale, lo que quiero comentar rápidamente es que en el año 2019, antes del inicio de la pandemia, y mientras tanto hemos recopilado datos sobre la situación y respecto a los derechos fundamentales durante esta pandemia desde distintas perspectivas, pero también para nuestro informe de derechos fundamentales anual acerca de la situación de la comunidad LGBTI. Y la situación en general ha empeorado. La situación empeoró más entre miembros de la comunidad LGBTI que de la población general, porque
estas personas estaban solas en sus hogares, no podían acceder a centros de apoyo, organizaciones que defendían sus derechos en función, claro, de dónde vivas, ¿no? En una zona urbana o rural. Y es una cuestión, este es un tema muy, muy importante. También el acceso a la salud, porque los tratamientos no urgentes se retrasaron enormemente, por ejemplo, los tratamientos hormonales de las personas transgénero y otras cuestiones de salud, pero no solo físicas, sino también salud mental, empeoraron porque, de nuevo, estas personas no podían acceder a sus centros de tratamiento durante los momentos de confinamiento. También se vio un aumento de casos de violencia doméstica entre la población. Ujú. Vale, estupendo. Muchas gracias, Patricia. Creo que, por un lado, es positivo que pudierais recopilar todos estos datos antes de la pandemia, porque así podéis comparar los datos previos y durante la pandemia y compararlo. Muchísimas gracias, Patricia. Ha sido una presentación muy completa y detallada. Tenemos un par de preguntas para ti. La primera es de Elena. Te pregunta acerca de la diferencia entre la primera encuesta y la segunda en cuanto a cuáles fueron los resultados más relevantes de esta comparativa y en cuanto a la interseccionalidad, si ha afectado a los nuevos resultados. Nos, la, la interseccionalidad ya la habíamos tenido en cuenta en la primera encuesta. No sé si he entendido bien la segunda parte de tu pregunta. Sí, Elena preguntaba si cómo ha afectado la interseccionalidad en los datos. Intentamos analizar los resultados de forma separada y analizamos los resultados de las personas intersex por separado, pero en el desglose de los distintos grupos vemos que solo el 1% de los participantes eran intersex. Por lo tanto, esos datos no modificaron demasiado los resultados. Y donde podemos comparar estadísticamente no siempre es posible. Cambiamos el cuestionario, algunas preguntas eran nuevas para cubrir a este grupo de personas. Los políticos adoran las comparaciones y son útiles, es cierto, pero el equipo fue muy prudente a la hora de establecer qué se podía comparar, qué datos se podían ponderar y es decir, nunca comparamos todos los participantes y todas las respuestas de la primera encuesta con la segunda porque no sería científicamente correcto, porque no eran exactamente los mismos participantes. Elena, espero que esto haya respondido tu duda. Si quieres comentarnos algo, adelante. Y la segunda pregunta, Patricia, es acerca de Holanda, los Países Bajos. ¿Cómo los temas acerca de LGBTI en el currículum escolar? Emilia nos comenta que estos datos parecen demasiado bonitos para ser verdad si se compara con otros países que en general obtienen datos más satisfactorios. ¿Tienes algún tipo de interpretación para este dato? No sé a qué datos son mejores.
No, no Holanda, perdón, Polonia. Estamos hablando de Polonia. En general, los resultados son catastróficos en cuanto a prejuicio y intolerancia. Tenemos respuestas con valores muy elevados. De hecho, hay un 68% de participantes en la que nos dicen que la situación ha empeorado. Es uno de los resultados más negativos. Definitivamente hay resultados en cuanto a discriminación en las escuelas. En Polonia tenemos un 51% de escolares que consideran que la situación es negativa, es peor en cualquier caso que en otros países. Y en cuanto al currículum escolar, y de si en la escuela se tratan estos temas, os voy a enseñar a posteriori en nuestra web. Hay una herramienta que se llama Data Explorer que te permite seleccionar cada una de las preguntas que incluimos en la encuesta y te genera o bien gráficos o mapas de datos. Cada una de las preguntas, como digo, hay tantísimos datos que no pudimos publicar un informe que cubriera todos los datos, pero como digo, disponéis de esta herramienta online. Quizá no tenemos tiempo ahora, pero también en nuestra web tenéis información desglosada por países, con los resultados más significativos de tal país en la que se compara con la media europea. Todos los datos nos los han proveído los participantes, está claro. A ver, un momentito, voy a intentar ver los resultados de Polonia y la pregunta en cuestión, a ver si la encuentro. The question, Patricia, was specifically about La pregunta trataba concretamente acerca de una imagen positiva de Polonia en cuanto al currículum académico. No tengo la diapositiva, tendría que verlo en la herramienta, pero si no me falla la memoria, no creo que la situación era un camino de rosas. A no ser que la pregunta fuera si habían oído hablar de estos temas en la escuela o si ha habido un aumento en otros Estados miembros, pero podría ser un aumento de una situación negativa a menos negativa, no necesariamente positiva. Tendré que comprobarlo. No manipulamos la información ni la interpretamos nosotros, es decir, viene directamente alimentada del resultado de la encuesta, es decir, son datos que nos dan los participantes y directamente los mostramos, los cribamos o los esos datos están ahí y quien utilice esos datos, políticos, gestores, personas interesadas, tienen que hacer la interpretación de esos datos. La primera pregunta, la de Elena, antes de
presentar la última, voy a leerte lo que nos comenta Elena. Muchas gracias por tu respuesta. Permite clarificar, voy a aclarar la pregunta. Me gustaría conocer los nuevos resultados relacionados con los nuevos grupos que se han añadido al grupo target, es decir, los jóvenes, las personas intersex, etcétera. Me gustaría saber si hay algunas cuestiones que les afectan a ellos específicamente que debiéramos tener en cuenta. Sí, de nuevo, evitamos, no nos gusta realizar o establecer asunciones o, es decir, no nos dedicamos a esto, perdón, no establecemos supuestos, quería decir. No es nuestro rol, nuestro papel interpretar esos datos, sino solo presentarlos. Os damos esta información y vosotros la podéis utilizar, analizar o digerir en cierto modo para intentar encontrar los porqués. No preguntamos a la gente el por qué, solo hemos preguntado, ¿te has sentido discriminado o en qué ocasiones te has sentido discriminado o has denunciado un caso de acoso? Pero no sabemos por qué en tal o tal país las víctimas han escuchado más casos de acoso o han sido testigos de más casos de bullying, por ejemplo. Por ejemplo, podemos afirmar que en algunos países donde existen leyes que apoyan y personas famosas que apoyan los derechos fundamentales, permite que las personas LGBTI se muestren de forma más abiertas, participen en la vida pública libremente. Y si hablamos de Polonia, también queda claro de otras respuestas que la situación no es demasiado positiva. También vemos que existe una correlación entre el discurso público negativo y la falta de implementación de la legislación de protección, la falta de apoyo de la sociedad civil. Por lo tanto, la situación, cuando se tolera el discurso del odio, cuando la intolerancia no tiene que enfrentarse a las consecuencias legales, pues las personas LGBTI se sienten discriminadas y aisladas, por supuesto. Como decía antes, todo aquello que podemos afirmar está basado en cuanto a los datos que hemos recopilado, es decir, no afirmamos nada que pueda ser un supuesto o una afirmación subjetiva. Esto lo dejamos a las personas que utilicen nuestros datos, políticos, instituciones, etc. Lotte nos pregunta, en primer lugar, afirma que hay mucho trabajo todavía por hacer y pregunta si hay algo en estos resultados que te haya sorprendido de forma inesperada o positiva. Algo que llame, no sé, que os llame la atención. Pues opino que de nuevo esto sería mi comentario personal. Creo que nos ha sorprendido que la situación no haya mejorado más, porque a nivel de la Unión Europea ya contamos con un marco legislativo de protección y hemos visto que en algunos Estados miembros la situación no solo se ha estancado, sino que ha empeorado. ¿Cómo puede ser que hace 5 años hubieran obtenido resultados en algunos países
mejores. Por lo tanto, esto nos indica que no es suficiente firmar nuevas leyes si estas no se implementan. Si no se forma a los agentes de seguridad y si esto no va acompañado de un discurso público tolerante, adecuado, que indique que la violencia no es tolerada, que no se haga ningún tipo de excusas por parte de las figuras públicas. Es decir, la ley sola per se es insuficiente. Este es el mensaje principal. Cero tolerancia ante la violencia. Este es el elemento fundamental a la hora de tener en cuenta cómo se aplican estas normativas y la cultura de cero tolerancia en contra del acoso y de la intransigencia. Vemos también que a pesar de que existen un nivel muy elevado de bullying y discriminación en las escuelas, al mismo tiempo, a la vez hay más niños y niñas que son más abiertos en comparación con las generaciones mayores, las de sus padres o abuelos. Esto lo vimos en el desglose por edades y esto quizá implique, es algo positivo porque significa que en cierto modo están asustados por las consecuencias, pero también tienen la voluntad de luchar por los derechos de sus compañeros o de la comunidad LGBTI. No tenemos más preguntas. Estoy de acuerdo contigo. Un comentario. Los resultados son paradójicos en muchos aspectos, porque si preguntas a la población en general si ha habido una mejora en cuanto a los derechos del LGBTI, todo el mundo va a contestar sí, sí, claro, pero cuando analizamos los datos de las respuestas de las personas en cuestión, vemos otra situación. Una situación más negativa. La Unión Europea debe legislarlo todo en la educación, sobre todo las cuestiones como los derechos LGBTI y la igualdad. Y sabemos, gracias a nuestro proyecto, que ahí es donde todo empieza y es ahí donde podemos lograr un cambio. Para mí hay una distinción clara entre las medidas que son intervenciones positivas y este proyecto se trata de esto, de intervenciones positivas, sin tener en cuenta cuántas normas hemos implementado. No queremos tener que encarcelar a la gente, queremos educarles previamente, queremos gente respetuosa. No queremos que se sientan temerosos porque hay una ley y por lo tanto la temen y guardan silencio, sino que queremos cambiar las mentalidades y hacerlo a una edad temprana. Sí, hay dos cuestiones. Uno es la directiva horizontal que trate la orientación sexual, la prohibición de la discriminación en las escuelas, etcétera. Y al mismo tiempo hay varios Estados miembros que han introducido en la legislación nacional este marco antidiscriminativo en contra de la discriminación. Pero también hay, en los casos del currículum educativo, por el mandato de la Unión Europea, no se puede intervenir en todos los casos porque los Estados miembros son soberanos en ciertos aspectos y, por lo tanto, la Unión Europea debe ser muy prudente a la hora de no traspasar esta línea roja, ¿no? Pero también parece que es obvio que a veces escuchemos que algunos Estados miembros consideran que su sociedad no está preparada
para cambiar de mentalidad, pero no es exactamente cierto. A veces es más bien lo contrario. Si comparamos los datos con el índice Rainbow, por ejemplo, me encanta el caso de Malta, porque pasó a estar hace 7 años en el final de la estadística a estar al cabo de 2 años en el primer lugar en cuanto a el país más positivo o más cómodo donde las personas LGBTI pueden vivir. Entonces, vemos que gracias a las acciones gubernamentales y de las nuevas leyes que se han puesto en práctica, de las políticas públicas y todos los planes y campañas que han tenido lugar, sin esperar a saber exactamente lo que opina la gente, vemos que esto tiene una mejora inmediata en cuanto a los niveles de la tolerancia de la población. Por ejemplo, en Polonia, la situación ha empeorado por esta cultura, este discurso homofóbico de las figuras públicas. Si vemos el ejemplo de la historia de Irlanda, por ejemplo, en la que una campaña pública muy católica, con una sociedad no muy abierta con la comunidad LGBTI, pues vimos después del referéndum que la sociedad aceptaba el matrimonio homosexual. Entonces, tenemos que mostrar a las personas que sí, que ha llegado el momento, que pueden aceptar esos cambios. Claro, sí, sí, hemos visto muchos ejemplos que demuestran que se dice que la sociedad no está preparada, pero es una excusa política, simple y llanamente. Lo hemos visto en Chipre también, donde estoy y donde se han visto cifras escandalosas en esta encuesta, pero como mínimo la gente está hablando y no se puede, como mínimo sirve para establecer el debate. Bien, muchísimas gracias a todos y a todas. Esta ha sido una presentación estupenda de Patricia. Muchísimas gracias por compartir con nosotros toda esta información, tu conocimiento experto y esperamos seguir recibiendo más información de FRA y más seguir avanzando en el camino. Sí, voy a enviaros el enlace. Un momentito, voy a tomarme 10 segundos para que veáis cómo se pueden conseguir estos datos. Mirad, este es el aspecto que tiene la página web que os comentaba, la herramienta. Aquí elegís el grupo Diana. Se puede cambiar el filtro en función de educación, edad, tipo de empleo. Si queréis saber algo más acerca de las familias homosexuales o, en fin. Si queréis, por ejemplo, podéis estipular incluso que uno de los progenitores es el tutor legal del niño, de la niña. Aquí en el primer campo podéis seleccionar la pregunta y tenéis distintos modos de extraer esos datos, o bien en forma de tabla, mapa o detallado por país. Es una herramienta fantástica. Hay muchísima información que nunca se había publicado antes. No tenemos la capacidad de realizar todos los informes que quisiéramos, pero sí que animo a todo el mundo a utilizar esta herramienta en función de vuestras áreas de interés. Muy útil, sin duda. Muchísimas gracias, Patricia. Gracias, Miranda.
Muchas gracias, Miranda, Patricia. Ha sido una sesión maravillosa. Muchas gracias a todos los participantes. Os voy a enviar el link de Zoom. Nos vamos a reunir en un par de minutos y podremos continuar esta conferencia con la presentación, experiencias de 4 casos de éxito de personas, de testigos activos. Nos vemos en un minuto. Gracias.